Ayer finalizó la campaña de cara a las elecciones presidenciales de este 28 de julio en Venezuela. Tras varios meses de recorrido por el país y con una campaña oficial a partir del 4 de julio, María Corina Machado cerró con Edmundo González, el candidato de la Unidad, en la ciudad de Caracas. La campaña de María Corina ha sido calificada de distintas maneras por diferentes medios internacionales alrededor del mundo. Entre ayer y hoy ocupa o ha ocupado la primera página de varios medios internacionales. Quizás ese sea el origen de la molestia del régimen de Venezuela y quizás esa también sea una de las razones por las que a sus invitados o a los invitados de esta dupla no se les permite ingresar a Venezuela. En todo caso, la campaña está allí y, a decir de muchos, será estudiada en los tiempos por venir. Una campaña admirable e inolvidable. Antonio de la Cruz está con nosotros, presidente de Interamerican Trade, analista político. Hemos compartido durante todos estos meses esta campaña. Ha sido admirable e inolvidable. Antonio, bienvenido primero que nada. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Irania. Muchas gracias. Ha sido, como tú lo dices, admirable y va a ser inolvidable porque va a ser estudiada, como lo señalaste, por muchos académicos para aprender las lecciones de cómo un pueblo saca a un dictador del poder. ¿Tú crees, Antonio, que los venezolanos logren concretar esa salida, por decirlo de alguna manera? Es decir, la democracia implica alternancia, la democracia implica cambio. Uno puede gozar del fervor y del favor de un electorado y hay un día en que ese electorado dice hasta aquí, basta. Y todos sentimos que esa es la hora de Venezuela, pero el único que parece no aceptarlo es Nicolás Maduro. Así es. ¿Qué podemos ver? Hoy las elecciones o el voto está asociado a la emoción en vista de la satisfacción inmediata que hoy tiene uno con las aplicaciones, con el día a día, muy rápido. O sea, la emoción es la que mueve. Entonces veamos qué emociones están detrás de cada uno de los que hoy participan en esta contienda electoral. Si vemos el régimen, la emoción es una emoción de miedo, de derrota, de ver cómo logra superarlo. Si lo vemos del lado de la fuerza democrática del mundo y María Corina, es una emoción de esperanza, de confianza, de triunfo. Y por eso lo que está planteado hoy es un juego de mensajes, un juego para poder bajar ese espíritu combativo de que hoy se siente ganador, triunfador, porque en la brecha entre las candidaturas de Edmundo González y Maduro es de 30 a 35 puntos y cada vez que pasan las horas se incrementan y que no permite al régimen que ha llegado hasta el 28 de julio buscando cómo manipular este resultado, es casi imposible. Entonces necesita esta hora y por eso vemos lo de los expresidentes y lo de los diputados españoles, para poder, después de la concentración ayer en Caracas, que quedaron muy mal desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de ir a una elección el 28, buscar decirle a ese pueblo que está decidido a cambiar, no es como ustedes creen, porque nosotros manejamos el poder y por lo tanto tratar de ver si logran que esa brecha tan amplia se reduzca. Porque de acuerdo a informaciones que manejo, ellos consideran que con 10 puntos de diferencia ellos podrían manejar el resultado. Pero una brecha tan amplia le cuesta mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Porque definitivamente el régimen quiso esta jugada, llegar hasta el 28 de julio. Porque tuvo otros escenarios anteriores en los que pudo
darle una patada a la mesa, pero no se la dio. ¿Por qué? Esta es una estrategia básicamente de Jorge Rodríguez con Nicolás Maduro, porque la posición de Diosdado Cabello es la patada a la mesa, es la violencia, es la que no te permite, ¿verdad? Porque sabe que en el error que se cometió con la primaria, que es donde inicia ese empoderamiento a ese pueblo venezolano, lo están pagando todavía hoy, porque recordemos cómo Diosdado en su programa decía no va a suceder, y al final sucedió y mostró el camino que hoy tenemos, en la que cada uno de los ciudadanos se siente corresponsable de lo que va a ocurrir el 28. Y eso realmente Diosdado está en la otra posición. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Jorge Rodríguez, lo que busca y cree que puede manejar al haber sido presidente del CNE y tener un cierto manejo desde el punto de vista de ingeniería electoral, no de una trampa electrónica, sino de que no participe todo el pueblo venezolano, y poder tener que en esos centros donde ellos creen que pueden controlar todavía y poder influenciar el resultado en términos de meter el voto con la maquinita, piensa que puede lograr. Pero, y en ese sentido... a ver, ingeniería electoral es lo que han intentado aplicar, es decir, han cambiado centros de votación, los redujeron en su mayoría. Hay centros de votación de gran afluencia donde hay 5.000 personas y tienen 2 mesas, por ejemplo. Hasta esta misma semana cambiaron a gente que vota en Caracas y la pasaron a Barquisimeto, por ejemplo. Es decir, han hecho de todo a ese nivel. Porque necesitan rebanar esa diferencia de 30, 35, 25 puntos. Esa es la gran fortaleza ante el manejo de los resultados que quiere el régimen, que no va a poder, es reducir esa brecha. Sabe que esa es una de las probabilidades que existen, porque de otra manera no van a poder, porque ¿qué se desprende de todo esto? Una brecha de 25, 30 puntos, las Fuerzas Armadas respetan la soberanía popular. Ahí no va a haber cómo. Mientras que una menor brecha, que es lo que buscan, pero no lo están consiguiendo porque se manifestó ayer en el acto de cierre de Caracas, podrían todavía manejarla. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la decisión es participar masivamente el 7, 8 de cada 10 venezolanos, como está señalado por las encuestas, el voto, y tener en la noche esa acta. Va a ser clave la acta. Porque si el CNE, ¿cómo se llama? Amorós, dice que ganó Maduro esa noche, hay que tener el respaldo, porque el día va a ser normal. Aquí no nos debemos preocuparlo por el transcurso del día, porque eso no va a haber violencia, no puede haber violencia. ¿Por qué? Porque Maduro necesita, para poder tener la amnistía por parte de los Estados Unidos, que está en la negociación, que sea aparente que hubo un proceso electoral. Entonces las formas aquí son importantes. Manejar unas formas. ¿Tú crees que el día va a ser tranquilo? ¿Tú crees de verdad que va a ser en armonía cuando sabemos y manejamos información, por ejemplo, que se va a hostigar a los testigos de la oposición en las mesas, que los militares tienen que mirar hacia otro lado, que van a buscar entorpecer el proceso a como dé lugar, simplemente para incomodar a la gente, para cansarla, para que se vaya, para que no espere todas las horas que tiene que esperar? Eso es parte del proceso como para desmotivar a la participación. ¿Ok? Pero cuando yo digo violencia, quiero decir violencia de confrontar al votante. Yo creo que eso es el cansancio. Y no solamente va a ocurrir el 28, ha ocurrido en los procesos anteriores, Irán. Sí, eso ha pasado en los procesos anteriores, donde ponen una operación Morrocoy. Eso va a suceder, por supuesto que va a suceder. Pero ahí la voluntad y la determinación de ese pueblo que superó barreras en los mítines a lo largo del país con María Corina Machado no va a ser barrera. Ese pueblo tomó una decisión, la decisión del cambio.
y por lo tanto se va a manifestar. Cuando yo digo no va a haber violencia es de confrontación, ¿ok? No va a haber en ese tipo, porque eso definitivamente no le permite a la narrativa que quiere construir el régimen de que en Venezuela sí se dio una elección, ¿verdad? Y que podemos verlo, porque podemos decir, si nos ponemos del lado del régimen, ayer cerró María Corina su meeting, no hubo ninguna violencia con el mundo. Entonces, ahí se puede mostrar cómo se anota un punto, vamos a ponerlo así, el régimen. Entonces, en ese sentido es que lo expreso. Entonces, aquí tenemos que jugar ese día, hacer las cosas como se ha venido diciendo, como lo ha dicho María Corina, llevarse su kit, llevarse su sillita, estar hasta el final. Y eso va a ocurrir y estar preparado para eso, precisamente. Estar preparado porque a la final sabemos que tenemos la mayoría y que tenemos, pero necesitamos esa brecha de 20, 25 puntos, 30 puntos. Para poder tener, y necesitamos transitar el domingo 28 con paciencia, con prudencia e ir a votar y cumplir con ese voto. Antonio, ¿en qué beneficia o en qué puede beneficiar al régimen de Venezuela todo este lío en el aeropuerto de Maiquetía, con los diputados españoles, con la senadora colombiana, con los expulsados del país, con los presidentes, con el secuestro de 2 aviones de Copa en Valencia y en Caracas que no los dejaban salir hasta que los expresidentes no se bajaran? En el exterior los perjudica. Acordémonos que es un juego hacia el exterior y un juego hacia lo interno. Y en lo interno es el miedo. En el exterior decir que abusan, pero han abusado a lo largo de toda la campaña. Es una raya más puntilla, ¿ok? Pero a lo interno es decir, aquellos, porque lo he escuchado, me lo vienen desde esta mañana, no dejaron inscribir a los miembros, y hay un grupo, sí, hay un grupo, pero no es determinante. Ahora, ¿qué te parece? No dejan aterrizar a los presidentes. Entonces, es empezar a trasladar el miedo que ellos tienen en el miedo hacia nosotros. Y no, nosotros no podemos tener miedo, porque esto está ganado. Aquí lo que hay que tener mucha paciencia, mucha sabiduría, mucho coraje, porque se va a ganar, pero depende de nosotros, de ese ciudadano que está empoderado y que salió de la botella. Ese es un genio que María Corina lo sacó de la botella. Y que para volverlo a meter ahí va a costar muchísimo si quieren, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se quede porque va a ser una ciudadanía activa, va a ser una ciudadanía distinta, que no va a aceptar que lo sigan manipulando. Pero es tan favorable para este momento como para el futuro, porque van a reclamar sus derechos en un nuevo gobierno también. Entonces, meter ese genio otra vez en la botella, en Maduro si cree que puede robarse una elección, va a ser muy difícil, porque la gente va a reclamar su triunfo. Aquí se llegó al punto donde un pueblo decide manejar su destino con la conducción de los líderes como María Corina y Edmundo González, hasta el final, como lo dijo María Corina. Yo creo que aquí hay que empezar a manejar cuáles son las vulnerabilidades que hay alrededor de los que toman las decisiones, porque cómo cierra este juego. Ese juego cierra o Maduro reconociendo el triunfo de Edmundo González, o Edmundo González por algunas circunstancias tenga que aceptar un resultado. Entonces, ese es el final de este juego. Entonces, ese día, sabiendo que estamos actuando con gente que tiene un pensamiento de banda, sí, ¿verdad?, delincuente, hay que tener todo amarrado, desde el acta, la persona hasta el final, la propia seguridad de cada uno de los miembros importantes en ese momento, el entorno, claro, de cada uno de ellos, porque esos son elementos que las bandas criminales buscan para poder lograr su objetivo. Porque si hay algo cierto, es que internamente hay dos visiones, o había, porque ya llegamos al 28, en Diosdado Cabello, que no quería que se diera la elección como no quería la primaria y que quería darle una patada. Y la visión de Jorge Rodríguez, que ha conseguido cosas como los sobrinos que le liberaran a Cilia Flores, como Alessap,
Y ahora, que ha venido negociando a fuerza de aparentar normalidad. Es decir, ha ido consiguiendo eso de lo que tú hablas, a fuerza de ir diseñando. No sé si lo anda, bueno, evidentemente no. Estados Unidos ha dado más de lo que ha recibido del régimen. Hasta que llegamos a un punto en que los Estados Unidos dijo, no más hasta que ustedes no hagan. Con cierta duda de mi parte, pero... Importante las formas. Sí. Porque Estados Unidos está mirando si hace fraude. Y si hace fraude, va a seguir con los juicios abiertos aquí, va a volver a las sanciones a imponérsele que no quiere, ¿verdad? Entonces, aquí las formas, porque en diplomacia la forma es contenido. Entonces, cuando yo digo que el día va a transcurrir normal, podemos llamarlo pseudo normal para poner las condiciones que tú señalaste, eso va a suceder. La situación se va a producir una vez que se cierren las mesas, y por eso es tan importante la brecha, porque con la brecha, que el Plan República está presente, se abre otro juego, donde van a decir, esto es un pueblo que votó y que nosotros no estamos dispuestos a masacrar, ¿ok? Ojalá, nosotros tenemos que buscar. Ojalá y sea así, como tú señalas, yo tengo mi fe puesta en eso. Antonio nos acompaña el domingo en ese lapso tan importante después de cerrar las mesas para analizar lo que esté pasando. Como siempre, gracias por acompañarme. No podía dejar de conversar contigo hoy cuando lo hemos hecho a lo largo de todos estos meses. Un gran abrazo para ti y Dani, un placer estar contigo y la audiencia que nos sigue. Igual, Antonio, nos vemos el domingo seguramente.